Toda la tierra de Canaán, hermanos, tuvo que ser conquistada. Había ciudades que no fueron conquistadas por completo. Jerusalén, ¿verdad? Era una ciudad donde en el tiempo del rey David, cuando David apenas iba a ser rey, todavía los jebuseos vivían ahí. David puede conquistar esa ciudad de Jerusalén y entonces él pone su palacio precisamente donde estaba la fortaleza, donde estaban, ¿verdad?, las torres. Ahí pone él su palacio. Y recuerdan ese pasaje hermoso donde hay inclusive cantos, cuando el rey David se acuerda de traer el arca de Dios, que el arca del pacto estaba, ¿verdad? Vamos a casi así decir, abandonada. Y se acuerda David que él ya se construyó un palacio y que el arca del pacto se encuentra todavía en tiendas, ¿verdad? En carpas. Entonces él trae, hermanos, el arca del pacto, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Más adelante su hijo Salomón construye un templo, no precisamente donde David construye, ¿verdad?, su fortaleza, pero sí más al norte, hermanos, es construido el templo de Salomón y entonces es incluido esa parte del cerro de la montaña, ¿verdad? Ahí también es incluido como Sión. Por eso entonces se convierte en un lugar sagrado plenamente, ¿verdad? Se hace Jerusalén, hermanos, en Sión, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén se hace el centro de adoración de Israel. ¿Por qué? Porque ahí se construye, ¿verdad?, el templo. Ahí está el lugar santísimo. Ahí está la gloria de Dios. Entonces, se convierte Jerusalén, hermanos, y sobre todo el área de Sión, en el monte Sión, se convierte en el lugar sagrado, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Ahí es donde el Señor, Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines, se posesiona sobre ese lugar y se transforma en la morada terrenal de Dios. O sea, en el templo en Jerusalén es donde Dios decide convivir, o su gloria, ¿verdad?, con el ser humano, con su pueblo, con los que le adoran, con los que son de él. Entonces el monte Sión se convierte ahora en algo muy especial, amados, para el pueblo de Israel, para los judíos. Se transforma en la morada terrenal de Dios, ciudad de Jehová, que ciudad eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. Recuerden que al menos en la fiesta, hermanos, de la Pascua, tenían que ir, ¿a dónde? Viajar a Jerusalén. Tener al menos esa festividad una vez al año, hermanos, ir, presentar ofrendas al Señor y conmemorar, ¿verdad?, esa hermosa fiesta de la Pascua donde se sacrificaba un cordero, donde se cocía, ¿verdad?, en las brasas al fuego, se comía con hierbas amargas y se recordaba, ¿verdad?, esa maravillosa noche que el Señor rescató, ¿verdad?, al pueblo de Israel y murieron los primogénitos de los egipcios. Y cada año, hermanos, se celebraba, ¿verdad?, y trataba la gente de ir a Jerusalén, adorar, llevar sus ofrendas, estar presente en este lugar donde Dios y su gloria convivía con las personas, con su pueblo. Ahí es donde Salomón construye el templo, hermanos, como les decía, ¿verdad? Y pues ese lugar queda como el lugar donde Dios pacta que su gloria estaría ahí con su pueblo. Si su pueblo, hermanos, era fiel a él. Así es como la Sión terrenal, ¿verdad?, es el punto, hermanos, de adoración y encuentros. Aquí, ¿verdad?, en Sión, hermanos, prácticamente es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Y esto es lo que está tratando de no quiero decir modificar, hermanos, pero de aclarar el autor, porque
representa el punto de encuentro entre Dios y los hombres, lo representa ahora Cristo. Ya no es un templo, ya no es un altar, ya no es un sumo sacerdote humano, quien es el que tiene ahora, ¿verdad?, la comunión y es mediador entre Dios y el hombre. Ahora es el Hijo de Dios, es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Ya no es un lugar físico, ¿verdad? Ya no es un lugar, ya no es físico el punto de encuentro. Ahora es espiritual. Ahora el Señor Jesucristo dice, donde ustedes están, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ya no es en el templo, ya no es nada más, ¿verdad?, en un monte. Ya es ahora la Jerusalén celestial. Entonces lo que está tratando de decir, hermanos, el autor es que esto que estaba aquí en la tierra terrenalmente, en Cristo, hermanos, es elevado a lo espiritual. Y ahora la Jerusalén celestial es el destino final. Del pueblo de Dios. Pastor, Ajá. en hebreo, Jerusalén es Jerusalén, es una palabra plural, Ok. aludiendo a la terrenal y a la celestial. Entonces, una correcta traducción de la español sería Jerusalén. Las Jerusalenes. Alude a la terrenal y a la celestial. Ok, gracias. Entonces, con eso entendemos que está la Jerusalén, ¿verdad?, terrenal, que es la que donde vivió el Señor Jesucristo, donde estaba el templo, donde vemos que sucede todo esto, que es una antesala de la Jerusalén celestial, la eterna, ¿verdad? Y sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Gracias por el aporte. Aquí es donde entonces, hermanos, la frase, ustedes han llegado al monte Sión, fíjese cómo se repite varias veces. Vamos a ver eso otra vez 12. Esta frase de ustedes han llegado, fíjese. En el verso, capítulo 12, verso 22, dice, en cambio ustedes han llegado al monte Sión. Y luego verso 23, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos. Y luego nuevamente, ustedes han llegado a Dios mismo. Luego nuevamente, ustedes han llegado a los espíritus de los justos. Verso 24, ustedes han llegado a Jesús. Vemos cómo se repite varias veces esta frase, hermanos, por lo menos 5 veces en esos 4 o 5 versos. Ustedes han llegado, ustedes han llegado. Eso quiere decir, y nos quiere dar a entender, ustedes aquí pertenecen, no allá. Por allá pasaron, por Sinaí, pero no pertenecían a Sinaí. Ustedes han llegado a este lugar. Ustedes los seguidores del Señor, ¿verdad?, los seguidores de Cristo, los discípulos, ¿verdad? No es nada más el pueblo judío, aquí está hablando ya los cristianos, ¿verdad? Y aquí es donde debemos entender que los seguidores de Cristo han llegado a un sitio permanente. Ya no es un lugar transitorio, ya no es nada más un lugar de paso, un Sinaí, donde nada más nos encontramos con Dios, nos dio la ley y se fue Dios, sino que ahora hemos llegado a Dios mismo, a la Jerusalén permanente, a la eterna, a la celestial. Entonces, hermanos, los cristianos se han convertido los que se han convertido del judaísmo para ahora ser cristianos, es decir, ya no seguían a la ley y ya no seguían a Moisés, ya no seguían el linaje de Abraham como la forma de tener comunión con el Padre, sino que ahora seguían a Cristo. Porque no confundamos la religión cristiana o el cristianismo que hoy vemos con seguir a Cristo, ¿sí? En realidad, cristiano se debe significar seguir a Cristo. No que eres parte de una iglesia bautista, católica, pentecostés, luterana, porque a eso se les dice los cristianos, o sea, como decir, los que creen en Cristo. Pero ser cristiano no es creer en Cristo, ser cristiano es seguir a Cristo. Entonces, los judíos, hermanos, pasaron de ser judíos, ¿verdad?, en el aspecto como pueblo de Dios, y pasaron a ser seguidores de Cristo. Cada uno de ellos. Aquí hay un cambio radical. Aquí
los judíos están siendo redireccionados a Cristo y pues nosotros los gentiles que estábamos fuera, ¿verdad? También somos ahora direccionados a Cristo, ambos. No es que el pueblo gentil es redireccionado para hacerse pueblo judío, ni el pueblo judío es redireccionado para hacerse pueblo gentil, sino que los judíos y los gentiles íbamos en direcciones diferentes. Ahora, por medio de Cristo, hermanos, ahora seguimos, ¿verdad?, al Hijo para llegar al Padre. Y por eso Jesús lo declara y se lo dice a los judíos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso no se lo está diciendo a los gentiles, se lo está diciendo a los judíos. Para que ellos dejen de confiar en el Sinaí y empiecen a confiar en Sión. ¿Sí? Entonces, amados, es decir, las condiciones temporales del antiguo pacto han concluido. Ahora, hermanos, los términos continuos del nuevo pacto van a prevalecer. Esto ya lo dijo en capítulos antes. Está hablando del testamento, del testador, que cuando, ¿verdad?, se muere el testador, entonces el testamento entra en vigor. Ya vimos eso, que no es que la ley no funcionara, hermanos, no es que la ley quede obsoleta, no, es que la ley ya cumplió su objetivo, ya cumplió, hermanos, su misión. No es que no haya funcionado, hermanos, la ley de Dios es perfecta. Los que no podemos seguirla, ¿somos quién? Nosotros somos los imperfectos. Entonces, Él estaba buscando que nosotros siguiéramos la ley, pero Él sabía que no podíamos. Pero su Hijo sí. Entonces, por medio del nuevo pacto, hermanos, no el que se hace en Sinaí, sino el que se hace en Sión, es que podemos entender que tenemos ahora esa santidad, porque sin santidad nadie verá ¿qué? Al Señor. Es evidente que la expresión Monte Sión debe ser entendida espiritual, hermanos, ¿verdad? Y no prácticamente literal como una Jerusalén terrenal, sino como una Jerusalén celestial. Damos vuelta, por favor, página 154. Esta es la ciudad del Dios vivo, hermanos. Es donde mora el Señor, es donde la presencia del Señor está, su gloria. No hay necesidad de sol, no hay necesidad de luz, porque la misma luz que es Dios lo llena todo. Es una ciudad espiritual, una ciudad completamente, ¿verdad?, fuera de este mundo. La Nueva Jerusalén, hermanos, es el lugar donde Jesús, el mediador del nuevo pacto, mora eternamente. Ahí es donde hemos llegado. Y es hermoso entenderlo y verlo en el aspecto de que aunque estamos aún viviendo en esta tierra, el Señor Jesucristo hace una oración en el Evangelio de Juan al Padre. Le dice: Padre, cuídalos, están en el mundo, pero no son del mundo. Y el Señor, ¿verdad?, le dice al apóstol Pablo: porque vuestra ciudadanía está en los cielos. Una y otra vez trata, ¿verdad?, el Señor Jesucristo de meter en la mente a sus seguidores que no pertenecemos ya a esta Jerusalén terrenal. El Señor no viene a reconstruir esta Jerusalén, hermanos, no la necesita. Aquella Jerusalén va a descender. Es la celestial, la eterna. Es la que ha existido desde que el Señor, ¿verdad?, la construyó para morar en ella. Esto es sombra. Esto es algo que simplemente, ¿verdad?, ahorita comentaba Rubén, ¿verdad?, es la antesala, ¿verdad? Esta Jerusalén es la antesala de la Jerusalén original, ¿verdad? Como el tabernáculo y el templo no son los originales. Dice el apóstol Juan que en el cielo no se necesita templo, porque Dios mismo es el templo, ¿sí? Entonces, esto, hermanos, nuestros ojos no deben de estar aquí, deben de estar allá, porque allá es donde hemos llegado. Y es muy interesante, hermanos, que el Señor mora en esa Jerusalén junto con sus santos ángeles, quienes están siempre llenos del gozo del Señor por presenciar la gloria de Dios y sus maravillosas obras. O sea, el cielo es hermoso, no porque hay calles de oro, mar de cristal, hermanos, puertas como perlas, arcoíris, y ahí van a estar nuestros abuelitos buenos, ¿verdad? El cielo no es hermoso por eso. El cielo es hermoso porque Dios está ahí. Porque Jesús es la luz. Porque Jesús, hermanos, es el que llenará toda
toda necesidad que nosotros tuvimos aquí en la tierra, el Señor la llenará. Él, su gloria, su presencia, su hermosura, su ternura, su amor, su compasión, su gracia. Eso es lo que hace el cielo. Y es donde nosotros debemos entender, ¿verdad? Que ninguna ciudad, por más santa en la tierra que parezca, hermanos, se puede comparar a la morada de Dios. Jamás. Los ciudadanos de la Jerusalén celestial, hermanos, son conocidos como los hijos e hijas de Sión. Este es el lugar donde Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Aquí ya no hay, hermanos, los hijos de Abraham o la descendencia de Abraham, hermanos. Aquí ya son la descendencia de Dios, los hijos de Dios, los primogénitos de Dios. La Jerusalén celestial sobrepuja, o sea, quita, hermanos, pone fuera de escena, ¿verdad? A la Jerusalén terrenal, porque el pecado y la muerte han sido expulsados eternamente del cielo. La ciudad, la Jerusalén, ya no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios le da la luz, y el de su cordero, hermanos, el cordero mismo es la lámpara, ¿verdad?, de esa ciudad. El Dios vivo mora entre su pueblo para siempre. Qué gran honor vivir en esa ciudad. Por ahí salieron unos videos, hermanos, que me da risa, porque digo, ¿cómo puede haber gente que en su egocentrismo, hermanos, creen la mentira más grande que puede haber? Anda un pastor vendiendo casas en el cielo. De veras. Él está vendiendo casas en el cielo. O sea, imagínate. Claro, hermana, si no, yo ya aparté un lado del apóstol Pablo, la casa que está a un lado. Imagínense, hermanos, hasta dónde el espíritu engañador puede llevar a las personas. Y es necesario entender, ¿verdad?, que en realidad esa morada, hermanos, ese cielo, esa ciudad, ¿verdad?, el Dios vivo es el que llena todo. No es el ser humano quien decide si puede entrar o no, o vender o comprar, hermanos, un lugar en el cielo. Es el Dios mismo quien no va a permitir, hermanos. Dice que ahí no va a entrar perros, refiriéndose, ¿verdad?, a una actitud donde sea grotesco, ¿verdad?, homosexuales, borrachos, mentirosos, hechiceros, adivinos, idólatras. O sea, dice el Señor, ninguno entrará. Aquí es donde el único que entra a la ciudad celestial es el Hijo, es Cristo Jesús. Entonces, si el Hijo no está en ti, si el Hijo no ha crecido en ti, si no le has permitido al Espíritu Santo que forme el carácter de Jesucristo en tu vida, por más bueno que seas, no vas a entrar. Y aquí no lo va a explicar más adelante. Dice que nada más van a entrar los que están escritos su nombre en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Y aquí es donde quiere dejar bien en claro entonces el escritor que olvídate del Sinaí, olvídate del linaje de Abraham. No es eso lo que te va a salvar. Es la obra redentora hecha, ¿verdad?, en el nuevo pacto, lo que te da la entrada al lugar celestial, a la nueva Jerusalén. Aquí es donde, hermanos, prácticamente la Jerusalén celestial es echado el pecado y la muerte, son expulsados eternamente de esta ciudad. El Dios vivo mora en ella con su pueblo para siempre. Y considere lo siguiente: a Moisés se le concedió el honor de subir al monte Sinaí y permanecer con Dios durante 40 días y 40 noches en 2 ocasiones. O sea, 80 días estuvo Moisés en la presencia de Dios en el monte Sinaí, pero luego se tuvo que bajar, ¿sí? Aquí, hermanos, prácticamente nosotros estaremos con Dios en el cielo para siempre. Ahí no hay día ni noche. Ahí es un día continuo, un día eterno, donde la oscuridad no hay,
sino que es una estancia eterna con Dios. Es como esa frase, ¿verdad? Cuando uno andaba así de noviecillo, bien enamorado, hermanos, bien acurrucado. Espérate. Ahorita ya el amor que tenemos es un amor maduro, ¿verdad? Pero antes era el romance, la pasión, el que cuelga tú, no, cuélgate, no tú, no, yo tú. En ese que no quieres que se acabe ese tiempo, el que dices tú, reloj, no, ¿qué? Que no pasen las horas, no marque las horas, ¿verdad? O sea, es decir, en ese instante donde tú te quieres quedar para siempre, ese gozo, ese anhelo, esa va a ser la morada en celestial. Un día eterno de gozo, una estancia eterna de gozo donde ya no hay dolor, llanto, tristeza, necesidad, hermanos. Perfecto. Ahí es donde el Señor, en esa ciudad celestial, hermanos, va a vivir para siempre con sus santos, permanentemente en el Sion vivo, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 4, verso 26. Una referencia en cuanto a esto. Está hablando de prácticamente, ¿verdad? Agar, la sierva de Sara, y Sara misma volviendo otra vez a hacer una comparación, hermanos, usando algo físico. En este caso es el monte Sinaí, monte Sión. Aquí está usando el apóstol Pablo a Agar, la sierva de Abraham y de Sara, y a la misma Sara está haciendo una comparación de los hijos de Abraham, y dice, verso 24, estas dos mujeres son la ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Pero dice, y ahora Jerusalén es igual al monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo el profeta Isaías, alégrate, oh mujer, sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Otra vez hace una comparación, hermanos, Agar, el antiguo pacto, el monte Sinaí, Sara, ¿verdad?, que representa el linaje que viene siendo Jesucristo, es la nueva Jerusalén, la libre, ¿verdad?, donde va a haber esa hermosa presencia con el Señor. ¿Cómo entender, hermanos, ahora esta última parte del verso 22? No solo está Dios en la nueva Jerusalén, sino que dice que hay incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Aunque Dios no miente, hermanos, no es mentiroso, y Él no necesita reivindicarse sobre nadie. O sea, Dios no necesita demostrarle a nadie nada, ¿sí? Dios no necesita demostrarle a nadie santidad, ni que es un Dios justo, ni que es un Dios bueno. Él es Dios, hermanos, Él es el soberano, el que está por encima de todos. Nadie le puede exigir a Dios algo porque somos insignificantes, ¿verdad?, a comparación de Él. Pero acuérdense que Dios es un Dios justo en sí mismo. Entonces, el Señor, hermanos, como juez, porque luego vamos a ver que también describe a Dios como juez aquí, siempre tiene testigos de lo que es Él y de lo que Él hace. No porque los necesite, hermanos, vuelvo a repetir, Él es el Señor. Pero como Él es juez justo y todo lo que nos pide el Señor, Él lo ha hecho anteriormente, porque es un Dios bueno. Tiene a sus ángeles como testimonio y testigo, hermanos, de su bondad, de su gracia, sobre el hombre. Y aquí es donde dice el libro de Hebreos que los ángeles son servidores del hombre. Son consiervos, ¿verdad? Y ellos son testimonio de lo que el Señor hace y ha hecho y hará con los hombres. Entonces dice en el verso, apenas estamos en el verso 22. En cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y han llegado a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Aquí vamos a recordar a Abraham, hermanos, otra ilustración, ¿verdad? Donde dice aquí en Hebreos que Abraham, aunque no recibió en vida lo prometido, ¿sí recuerdan esa parte? Dice que Abraham no recibió en vida lo prometido,
pero lo saludó de lejos. Dice, porque él esperaba no una ciudad fundada, ¿verdad?, con manos hechas, con manos humanas, sino que él esperaba, hermanos, una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Prácticamente la ciudad, hermanos, es morada de una cantidad incontable de ángeles. Todas las ciudades en el mundo tienen pecadores, hermanos, por ciudadanos, pero la morada celestial existe porque ahí vive el Dios Santo y todo lo que en ella hay es santo y puro. En este caso, los ángeles representan esa parte santa y pura. Dios santifica y purifica todo lo que hay alrededor de él. No es que en sí los ángeles sean santos y puros por sí mismos, porque vemos que Satanás y otros ángeles no se mantuvieron, ¿verdad?, en su posición. Entonces vemos que la santidad de los ángeles no es propia ni es perfecta tampoco. La santidad de Dios es dada a los ángeles, como nos es dada a ¿quién? Y nos será dada. Cuando seremos levantados y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, entonces seremos como los ángeles. Se nos dará esa santidad perfecta de Dios y un cuerpo perfecto que ya no va a tener lucha contra el pecado. Pero en sí los ángeles no son santos por sí mismos, sino que reciben la santidad de Dios, al igual que la recibimos nosotros. Entonces, esta ciudad, hermanos, mora una cantidad incontable de ángeles. En la Nueva Traducción Internacional en inglés, esta palabra o esta frase de incontables miles de ángeles, la frase en inglés dice miles y miles de ángeles. Pero hay una traducción que sería mejor, que lo podemos ver en el Apocalipsis, donde dice Juan, entonces miré y oí la voz de muchos ángeles que decían que eran miriadas y millares de millares. Una multitud incontable. ¿Cuántos ángeles habrá en el cielo, hermanos? Millares de millares, millones de millones. Si en la tierra habemos 8,000 millones de personas, ¿cuántos ángeles no habrá en los cielos? Y al ver, hermanos, Juan, ¿verdad?, y describirlo, yo creo que es, bueno, el Señor es glorioso en sí, ahora todo lo que Él hace, ¿verdad?, en sus ciudades es hermoso, pero ver una multitud tan grande, hermanos, de santos, ha de ser un gozo indescriptible. Ver que Dios puede darse a sí mismo y dar su santidad a millones de millones incontables. Que el Señor no tiene, hermanos, límites. Nuestro Dios es inmensamente, hermanos, glorioso, enorme, poderoso. No hay límites para Dios. Y esto lo demuestra. Esta frase, hermanos, donde dice que hemos llegado a una reunión de ángeles de miles y miles gozosos, ¿verdad? Un festival, asamblea. Estos ángeles están cantando acerca de la gloria y la honra de Dios y al Cordero. Imagínate a esta multitud enorme estar cantando cánticos de gloria y alabanza, hermanos, hacia el Señor. Una de las cosas que me gusta mucho de ir a la Conalba, a la reunión, y no estoy discriminando, hermanos, y no soy machista, y no soy antifeminista, y no discrimino. Pero lo común siempre cantamos, ¿verdad?, en la iglesia, hombres y mujeres. Cuando vamos a ir a la Conalba, hermanos, estamos puros hombres. Y cuando empezamos a cantar, se oye fuerte, ¿verdad?, una resonancia. Y yo siempre imagino esa escena, hermanos, en el cielo, cuando dice que toda una tribu, un pueblo de toda tribu, lengua y nación, ¿verdad?, levantaba alabanzas al Cordero de Dios. Digo, si ahí unos cuantos hombres, hermanos, se oye hermoso y fuerte, ¿verdad?, la voz. Ahora imagínate los cánticos de alabanza a nuestro Señor de millares y millares de ángeles. Va a ser maravilloso, hermanos. Así es que pónganse a ensayar do, re, mi, fa, sol, la, si, do aquí, porque allá va a estar cánticate. Va a haber mucha competencia. Amén, así es. Continúa el verso 23, hermanos. Ok, ustedes han llegado no a un monte, ¿verdad?, físico, sino que han llegado a la
Sión, a la Jerusalén celestial, han llegado a una reunión incontable de ángeles llenos de gozo. Verso 23, han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. ¿Qué quiere decir la expresión primogénito para empezar, hermanos? El primero, ¿verdad? El primero, el mayor, ¿verdad? El heredero, exactamente. Dice, el Nuevo Testamento demuestra, hermanos, repetidamente que Jesús es el primogénito. De las 9 veces, hermanos, que se usa esta palabra primogénito en el Nuevo Testamento, de las 9 veces, 7 se refieren a Jesús. En las cartas y el Evangelio del Nuevo Testamento se menciona la palabra primogénito 9 veces, pero esas 9 veces, 7 son dirigidas al Señor Jesús. Un pasaje de los 9 en Hebreos se refiere a los primogénitos de Egipto que fueron muertos, ¿verdad?, en la plaga por el ángel de la muerte. Y el pasaje número 9, ¿verdad?, donde menciona a los primogénitos es precisamente los primogénitos de Dios. Se refiere a los primogénitos, hermanos, que tienen que ver con los creyentes, nosotros. El privilegio del primogénito, del hijo primero, hermanos, es que puede reclamar para sí la herencia. ¿Por qué? Porque tenía el derecho que Dios le había dado de ser el mayor. Entonces, en Cristo, hermanos, todos nos convertimos y nos volvemos coherederos con el heredero, con Cristo Jesús. No por derecho, no porque lo merecemos, sino porque Cristo Jesús en su bondad, hermanos, quiso hacernos coherederos con Él. Qué hermoso. Él puede reclamar toda la herencia para Él, hermanos, porque Él es el primogénito. Pero en lugar de reclamar toda la herencia, todo el amor del Padre, hermanos, toda la gracia del Padre, todo el poder del Padre, en lugar de reclamarlo para Él, Él también lo comparte con nosotros. Qué hermoso entender eso. Que nuestro Dios no nada más nos va a dar un lugar, hermanos, como decía el rey David, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Mejor un rinconcito ahí en la casa de Dios que estar en el palacio de un rey. ¿Tú crees que Dios es misógino, hermanos, que te va a dar nomás, ay, párate, Juan, y nomás ese cuadrito es tuyo en el cielo? No, Dios no es así. Si no se negó, hermanos, darnos a su propio Hijo, ¿tú crees que, cuando el apóstol Juan describe, hermanos, que el Señor Jesucristo dice, y el que venciere, se sentará conmigo en mi trono? Ah, caray, ¿cómo dices tú? ¿Cómo? No vas a reinar ni vas a tener la posición del Señor. Pero lo que te está diciendo es que estarás tan cerca de Él, hermanos, del Cordero, porque el Cordero venció en ti, porque tú te negaste a ti mismo, porque tú moriste a ti mismo y dejaste que el Cordero, hermanos, tomara el trono en tu vida. Y aquí es hermoso que Él no comparte la gloria es para Él. Pero lo que Él es, hermanos, lo ha compartido. Compartió su vida y su sangre en la cruz, amados. Qué maravilloso es entender que ahora también somos hermanos en Cristo y somos coherederos con Él. Cristo es el primogénito, hermanos, el primero. Y nosotros somos coherederos con Él. El apóstol Pablo así lo escribe a los Romanos, capítulo 8, versos 17, ¿verdad? Vamos a darle la referencia. Ok, desde el verso 15, Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como si somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Aquí es donde decimos, todos queremos la gloria, pero nadie queremos la historia, ¿verdad? Todos queremos la herencia, pero nadie queremos realmente trabajar por ella. Amados, nosotros los que nos hemos rendido a Cristo, los que realmente estamos buscando agradar al Padre, valoramos la primogenitura. No como Esaú, que la despreció, ¿se acuerda? Que vimos eso. Esaú la desprecia, al despreciar la primogenitura, desprecia, hermanos, al que lo está heredando. Y cuando
quiso recuperar la primogenitura, dice que era demasiado tarde. Aquí es donde entonces nosotros valoramos nuestra primogenitura en cuanto Esaú la despreció. Nosotros somos primogénitos por causa de Cristo, quien nos santifica, y nosotros los santificados entonces pertenecemos a la misma familia que el Hijo, hermanos. Él es el primogénito, Él es dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, quiere decir único en género. Él es único en género, no hay otro como Él. Pero nosotros somos hijos, no como Cristo, nosotros somos adoptados. Cristo es hijo del Padre porque es igual al Padre en todo, pero nosotros somos adoptados y tenemos los mismos derechos por gracia que Él nos ha entregado. Amén. Ahora, dice que hemos llegado a la congregación de los primogénitos de Dios cuyos nombres están escritos en el cielo. El registro de nombres, hermanos, de los primogénitos varones de Israel se llevó a cabo por orden de Dios. Moisés contó todos sus nombres e hizo una lista. Cuando tú ves, hermanos, los libros, ¿verdad?, del Génesis, del Éxodo, inclusive Mateo, tienen genealogías. ¿Qué es eso? Pues que tienen el registro, ¿verdad?, de este es hijo de este es hijo de este es hijo de este, ¿verdad? Se va buscando la ascendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que desde Génesis capítulo 3, verso 17, el Señor había dicho, el hijo de la mujer te aplastará la cabeza, le dice Satanás. Está hablando de Jesucristo, hermanos. Después las profecías mesiánicas nos dicen perfectamente que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá, que iba a ser descendiente del rey David. No son los nombres importantes de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, hermanos, de Salomón, de David. Esos nombres no son los importantes. El importante era el nombre de Jesús. Pero para poder darle delante de los hombres, hermanos, validez a que Jesús era el hijo de Adán, hermanos, el primer Adán, ¿verdad? Entonces se hacen los registros. El Señor le dice a Moisés, registra que este es hijo de esto, de esta tribu, de la otra tribu, ¿verdad? Hace un registro. Bueno, ese registro Dios le dice a Moisés que lo haga. Ahora en el cielo, hermanos, todos los nombres de los creyentes, incluidos en el nuevo pacto, están escritos en el libro de la vida. Oye, si el Señor le dijo a Moisés que aquí en la tierra, hermanos, escribiera los nombres de los hijos de Israel, ¿tú crees que en el cielo no va a estar una lista de los nombres de quiénes son los hijos de Dios? Claro que sí. Eso es literal, no es figurativo. Tenemos que entender, ¿verdad?, en realidad que, bueno, nuestra traducción dice libro. No hay libros en los cielos, hay rollos, ¿verdad? Pero debemos entender que en realidad hay un registro que Dios ha hecho, no porque a Dios se le olvide, hermanos, vuelvo a repetir, sino que el Señor, hermanos, por ser santo, puro, perfecto y humilde, Él nos quiere demostrar con pruebas, ¿verdad? Por eso dice también Apocalipsis capítulo 19, y que entonces fueron entregados, ¿verdad?, el Hades y el abismo entregaron sus muertos, y cada uno, desde el más pequeño al más grande, fueron juzgados. Dice, fueron abiertos los libros, y cada uno fue juzgado por las acciones que había hecho. Hay un registro, inclusive el Señor Jesucristo dice esto: por cada palabra ociosa que sale de su boca, darán cuentas al Señor. ¿Qué se te figura eso? ¿Alguna vez viste Big Brother, el Gran Hermano? Bueno, ustedes yo creo que están viendo La Casa de los Famosos. Yo nunca lo he visto, pero pues he escuchado. ¿Qué quiere decir eso? Que se meten un grupo de personas y tienen cámaras y micrófonos, ¿por dónde? Por todos lados, y queda registrado ¿qué? Todo lo que hablan y lo que hacen. Aquí la gran diferencia es que en el cielo también está registrado lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Sí? El Señor tiene todo, hermanos, todo. Porque más adelante vamos a ver que Él es el juez justo, que hace juicios justos, donde nadie
Dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él tiene la prueba. Porque Él tiene la prueba. No, no es una computadora, hermana, no me rebaje a Dios así. Él es el Señor Dios Todopoderoso, mi hermana, no necesita ninguna computadora. Amados, esta declaración de que somos los primogénitos, los cuales están escritos nuestros nombres en los cielos, fue hecha por el Señor Jesús cuando sus discípulos volvieron muy emocionados. El Señor los había mandado de 2 en 2, ¿verdad? A que sanaran enfermos, que echaran fuera demonios, que predicaran el evangelio, que hicieran milagros y señales. Regresan muy contentos ellos y le decían, Señor, si vieras, se nos sujetaban los demonios, podíamos hacer milagros. Y el Señor les dice, miren muchachos, no se alegren de esas cosas, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ya tenemos varias veces que se nos menciona que los nombres de los primogénitos de Dios están escritos, ¿verdad?, en los cielos. Están escritos, ¿verdad?, en el libro de la vida. Vayamos a la última hojita, esto pequeño. Amados, también podemos ver que en la revelación que Jesús le da al apóstol Juan en el Apocalipsis, revela esta hermosa verdad acerca de la inscripción de los nombres de los santos que fueron salvados. Están registrados en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Qué hermoso, hermanos. Cuando la trompeta suene en aquel día final, ¿verdad? Ah, mi nombre yo feliz responderé. En el judaísmo son 3 libros, por eso se abren los libros. El libro de la vida, donde escriben los justificados por Cristo, el libro de los intermediarios y el libro de los malvados. Entonces, en la fiesta de las trompetas es cuando se abren los libros y se está determinando su comportamiento hasta Yom Kippur, o cuál es el día de la expiación, o el día del juicio donde te sellan el veredicto y pues, ahí es donde queda tu nombre escrito en el bueno de los malvados o buenos. De hecho, ahí Apocalipsis 19 dice, y los libros fueron abiertos. O sea, no uno, sino que, perdón, no es 19, es... Sí, perdón, es verso 20, capítulo 20, donde dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos. Entre ellos, el libro de la vida. ¿Sí? Aquí es lo que estaba diciendo ahorita, ¿verdad, Rubén? Hay libros, hermanos, entre ellos está el libro de la vida. Los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Algo muy interesante, me gusta ver mucho las experiencias de las personas de Near Death Experience, que tienen experiencias cercanas a la muerte. Y cómo cuando se están yendo, ven toda su vida pasar de un momento a otro. Entonces, yo relaciono eso como, dice ahorita, todos los hechos fueron escritos, como ellos ven todas sus acciones al momento que están muriendo. A punto de morir. Sí, es algo que científicamente, hermanos, hay un doctor que comprueba esas experiencias. Porque él ha tenido muchas experiencias de personas y él empieza a hacer, después les voy a pasar ese video, porque antes la ciencia no creía en eso, que las personas experimentaban algo, ¿verdad?, cuando su cuerpo moría físicamente. Pero luego, después de tiempo, revivían, ¿verdad? Sí, o sea, para ellos era algo, era una casualidad de aquí del universo, pero este doctor empieza a investigar porque ya tiene él muchos casos y científicamente él empieza a dar una comprobación acerca de esto. Y pues es cierto, amados, tenemos que entender, ¿verdad?, que si hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén espiritual. Nosotros tenemos este cuerpo, el apóstol Pablo dice que esta es una carpa. Esto es una carpa y lo que está dentro de esta carpa es lo que vale, hermanos, el alma, lo que soy. Por eso cuando Cristo venga, esta carpa, hermanos, la va a desechar y nos va a dar un cuerpo, ¿qué? Una carpa nueva para nuestra alma, nuestro espíritu. Luis. Regresando al tema de los libros.
libros, el apóstol Pablo habla de que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, lo menciona en la segunda carta a los Corintios, y básicamente tiene que ver con esa, para que toda persona sea juzgada de acuerdo a lo que ha hecho, haya sido bueno o sea malo, tiene que ver con esa conexión precisamente de esos libros. Lo que tenemos nosotros como garantía por medio de la obra del Cordero es que nosotros, nuestro registro está garantizado por el Cordero en ese libro especial, no por nuestras buenas obras, claro, ni tampoco por malas obras, sino por la obra que Cristo hizo, la obra vicaria, su sangre que nos perdona y que nos va a, ¿cómo se llama?, a mediar esa obra delante del juez justo que es el Señor. Aquí es donde dice el Señor, hermanos, ven hoy y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, dice, yo los ¿qué? Los voy a borrar y los haré blancos. Entonces, aquí tenemos que entender que también el Señor dice que Él echará nuestros pecados al mar, en lo profundo del mar, y no se acordará jamás de ellos. Eso es por medio de la obra redentora de Cristo. O sea, ¿cómo puedes borrar? Yo les he dicho, ¿qué es un pecado delante de Dios? Para nosotros, el término pecado, la amartía, te dice, es no dar en el blanco, ¿verdad? O sea, no hiciste las cosas como debías. Pero imagínate un Dios eterno y santo, hermanos, sentado, ¿verdad?, en su trono de gloria, sí. Y nosotros, miserables pecadores, ¿verdad? Cada pecado que yo hago delante de Dios, hermanos, es una ofensa directa hacia Él. Cada pecado. Es como si yo aventara una lanza hacia Dios. Cada pecado, cada pecado. Ahora, en el ámbito espiritual, hermanos, todo es eterno. Entonces mi pecado es una ofensa eterna delante de Dios. O sea, todo lo que yo he hecho mal, aquí en la tierra, ¿verdad?, pues tiene como que nomás un tiempecito, una duración. Pero delante de Dios, hermanos, mi ofensa es como si una maldición resonara para siempre en los oídos de Dios. Una mentira, un adulterio, un robo, una mala actitud, un orgullo, ¿verdad?, una soberbia. Todo mi pecado, hermanos, es una ofensa eterna delante de Dios. ¿Cómo borras lo eterno? No se puede. Si Dios no lo hace, si Dios no lo borra, hermanos, se queda eternamente. Por eso el castigo en el infierno es eterno, porque las ofensas son eternas. No es que, yo dije la mentira aquí, y pues, esa mentirilla ya, me libró y ya, pues que fue una mentirita. ¿Ya? No, ¿qué? No, pues nomás lo robé y ya hice una tranza, pero pues ya fue una tranza nomás, una vez. Sí, pero delante de Dios es eterna la tranza, es eterna la mentira, es eterno el enojo, es eterno el desprecio, es eterno la soberbia. ¿Cómo borras eso? No se puede. Necesita el mismo Dios que tiene el poder de hacerlo. Él es el único que de aquí para allá puede borrar nuestro pecado, nuestra vida, en los registros, ¿verdad?, que en el libro que tenemos propio, hermanos, de vida, es donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, borra y cierra ese capítulo y entonces nos deja vivir una nueva vida. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas que, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas. Esa todas es terrenal y espiritual, no nada más es terrenal, porque lo aplicamos aquí. No, bueno, pues ya lo que hice aquí, ya las ofensas, lo que hice, ya el Señor me lo perdonó. Sí, te lo perdonó aquí, pero tiene efecto en la eternidad, en lo espiritual. Ahí es donde realmente toma, hermanos, el mayor efecto en lo espiritual. Y aquí es donde entonces entendemos que en realidad el juicio que merecemos, hermanos, ha sido pagado eternamente, no nada más las 3-4 horas que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estuvo ahí falleciendo y los 3 días después para resucitar. No, es eterno.
Es un efecto eterno, ¿verdad? Y aquí es donde nadie más podía hacer eso, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde entonces, hermanos, ¿verdad? La comparativa del monte Sinaí, monte Sión, ¿verdad? Lo terrenal, lo espiritual, va tomando forma en la mente de los hebreos y ahora en los cristianos, ¿verdad? Diciendo, no es nuestras tradiciones, no es la religión, no es nuestras obras, hermanos, es Cristo Jesús por fe, el que nos va a llevar, ¿verdad?, a esa Jerusalén espiritual y celestial eterna. Amén. Señor, una vez más, gracias porque siempre que buscamos sabiduría, siempre que buscamos, Señor, en ti encontramos lo maravilloso, la verdad, lo santo, lo bueno, lo puro, lo que nos va a llevar, Señor, a crecer, a madurar, a entender, Señor, cómo es tu voluntad hacia nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, Señor Jesucristo, que nos revela y nos hace entender y nos da sabiduría. Permítenos continuar, Señor, día a día, buscando lo mejor, buscando en tu palabra, buscándote a ti, Señor Jesucristo. Gracias por estos momentos que tenemos juntos como cuerpo, como iglesia, y ayúdanos a seguir creciendo cada uno de nosotros, Padre, en lo espiritual. Te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén.